Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Luchona. Ya es nuestro 8º capítulo. Opa. Estoy acá junto a la compañera Chávez, con quienes nos acompañamos en este espacio que le dedicamos para conocer a compañeras militantes de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de las universidades, la cultura, los medios de comunicación. Vamos rotando. Hoy en una semana especial, porque es una semana en la que se dio una persecución política y mediática a las organizaciones sociales, con una fuerte estigmatización a los referentes y referentas barriales. Y por eso nosotros decidimos traer a María Blanco. Para conocerla y que ella pueda contarnos desde su lugar, bueno, qué trabajo se hace, ¿no?, en los barrios con las organizaciones sociales. Ella es militante social y barrial de Patria Grande, cooperativista, encargada de un merendero en Villa Celina, y también es migrante, parte de la comunidad boliviana en Argentina. Bienvenida, María, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, desde ya agradecida, ¿no?, por la invitación. Estoy un poco nerviosa. Mira, la idea acá es: este es un espacio donde estamos mujeres charlando de lo que nos pasa cuando decidimos ser militantes como vos. Así que tranquila, vos relájate. Bueno, gracias. No, como bien vos decías, soy boliviana. Hace más de 20 años que radico en este país. Tengo mis hijos que, bueno, nacieron acá. Tengo 3 hijos, 2 están en la universidad pública, y tengo un hijo en la secundaria, también pública, ¿no? Bueno, yo empecé con el trabajo social y territorial en mi barrio, que es un asentamiento que se llama 17 de noviembre, que por cosas de la vida llegué ahí. Circunstancias terribles en mi vida, ya que antes vivía en otro barrio que se llamaba Madero, en el cual, bueno, lamentablemente mientras trabajaba en una verdulería, mataron a mis 2 hijos mayores y menores de edad, y bueno, lamentablemente por recomendación, porque también por parte de quien me estaba tratando mi situación en ese entonces, decidí dejar ese barrio y mudarme a otro lado, ¿no? Claro. ¿Por qué traigo esto ahora? Porque en ese entonces yo tomaba la palabra de mi tía, quien me trajo, ¿no? Yo en mi país quería ser abogada. Dije, voy a estar 2 años, voy a estar por un tiempito y me voy. Pero cosas de la vida no se dio, más bien realicé mi familia, ¿no? Armé mi pareja, mi hogar, y entonces mi tía siempre me decía, no hables con nadie. En ese entonces había más estigmatización, especialmente a los que somos de la comunidad boliviana, que incluso yo veía gente de nuestra comunidad que estaba, le hacían pasar una noche en la comisaría por portación de cara o porque no tenía documento, y entonces no podías trabajar en algunos lugares porque no podías tener el documento. Les hablo allá del año 96, 95, 94, 96. Entonces, para nosotros como comunidad boliviana, migrante, era muy difícil poder entrar a trabajar en un trabajo en blanco porque se nos hacía muy complicado tener la documentación. Entonces, viviendo, ¿no?, sobre esa situación, yo no hablaba de la situación que pasaba con mis hijos al empezar. El sueldo que ganábamos, que era muy poco, no tenía ni para dar la leche a mis hijos, y tampoco hablaba a nadie, ¿no? O sea, no decía las necesidades que tenía por el miedo o a que me... ¿Y eso te acercó de alguna manera a la militancia barrial? Claro, cuando me pasó la tragedia, si bien estuve como 1 año en duelo, ahí me di cuenta, ¿no?, que había muchos espacios a lo que uno podía acercarse
y que el miedo hacía de que no me acerque, o eso que ya me decían de antemano, que no hables con nadie, no digas lo que te pasa, uno viene aquí a trabajar, que tiene que, o sea, abocarse a trabajar y ya está. ¿No? Entonces, ¿y cómo rompiste el cerco y te animaste a participar? Bueno, cosas de la vida. Llegué a una iglesia que me ayudó más que una doctora que me estaba tratando, que me dice, no lleves más flores al cementerio. ¿Por qué no arrancas ayudando a los chicos en tu barrio, armando una escuelita dominical, en vez de comprar flores, compra leche? Y ya tus hijos lamentablemente fallecieron, pero ten en cuenta que hay niños que también están pasando por la situación que tú pasaste, ¿no? Entonces eso fue que me abrió, o sea, me mudé a otro barrio y vi que realmente sí, había mucha necesidad, chicos que estaban todo el tiempo solos en casa, sus padres trabajando, como estuve yo en su momento. Entonces eso fue que me empujó. Te ayudó a sanar. Claro, también, o sea, ese gracias de esos niños, o qué rica la leche, qué rica la torta frita, lo tomaba como una caricia para el alma, ¿no? Entonces decía, son mis hijos, o sea, yo los vi desde ese lado, ¿no? Y también, bueno, de ahí empecé a ver, ¿no?, las necesidades básicas estructurales que teníamos en nuestro barrio, mayoría migrantes de distintos, ¿no?, países, bolivianos, peruanos, paraguayos, que vivíamos en ese barrio, vivimos en ese barrio actualmente, que teníamos, por ejemplo, la necesidad de las aperturas de calle, que había mucho barro, y veíamos cómo no podía entrar la ambulancia y tenían que sacar la gente por el barro ahí cargando, ¿no?, en las sábanas. Entonces todo eso hace que un grupo de mujeres como mamás, ¿no?, digamos, mira, tenemos muchas necesidades y no es justo que estemos o sea, viviendo en estas condiciones, hagamos algo. Y entonces empezamos a reunirnos. Primero queríamos tejer, hacer algo, ¿no? Y es hermoso lo que queríamos tejer, hacer algo, y había una señora, la señora Rosa Parrado, que en paz descanse, que ella decía, bueno, hagamos algo, hablemos qué nos pasa en nuestras casas, y también hablemos. El tejer era una excusa para poder compartir cada una su historia, ¿no? Claro, y nosotros, bueno, y ahí la señora, como vivimos cerca al mercado central, siempre traía algo y cocinaba, y entonces compartiendo, ya sea una ensalada con su papa hervida, lo que venga, entonces hablábamos, contábamos nuestras experiencias, y nos ayudó mucho y nos empoderó para poder armar una asociación de mujeres. Claro. Entonces la idea era hacer una asociación de mujeres. ¿Es un marco de ellas hacen o era por su parte esto? No, en ese entonces era por nuestra parte, ¿no? Bien. Entonces, me invitaron a ser parte de ese espacio. Yo como que lo miraba, ¿será? Desconfiada. Claro, ¿no? O sea, yo, o sea, si bien me gustaba hacer el trabajo ya social, que bueno, la escuelita dominical se cerró, entonces eso también me motivó a ingresar, o sea, porque siempre depender de una iglesia, capaz que como vecinas podemos hacer algo en el barrio. Entonces fue así que surgió a través de un grupo de mujeres que querían armar una asociación, pero pasó algo, que manejaba cierta persona este espacio, que bueno, no nos gustó para nada el manejo, porque había un hombre y queriendo imponer, y yo decía, pero ¿por qué raro un varón tratando de decirnos qué hacer en un espacio? Estaba escuchando atentamente porque decía, bueno, este grupo de mujeres que se juntaban a tejer, digo, vos misma desde tu dolor que lo transformaste en algo social, en una necesidad de dar a otro, ¿no? Sí. Digo, aparece un hombre y qué raro que siempre el sentido se va a correr para otro lado. Claro, el hombre, bueno, ese señor ya, bueno, de una u otra manera quizás nos abrió a un espacio que yo en lo personal y muchas de las que estábamos no lo teníamos en cuenta, ¿no? El tema de organizarse, pero organizarse bien, ¿no? Y que también esto del empoderamiento, ¿no? Pero lo malo de esto, quien conducía este espacio era como que
acá están estas personas, me apoyan a mí, ¿no? Entonces como que nosotros... Quería capitalizar todo lo que ustedes ya habían construido. Exactamente. Entonces hasta que, disculpe, ¿no? Pero hay una compañera que siempre me acuerdo y decía, nosotros no somos perros de nadie. Nosotros, bueno, esa fue la manera como que ella expresó su sentir y dice, ¿por qué tenemos que seguir a él? Nosotras tranquilamente podemos hacer esto y muchas cosas más. Encima, él nunca valora nuestro trabajo, lo que estamos haciendo, lo que venimos construyendo, y es hora de que empecemos a caminar todos, o sea, todas, y que se valore nuestro trabajo. Entonces ahí fue que, bueno, doña Rosa, la que encabezaba este espacio, me dice, María, ¿será que podemos armar algo para que no se excluyan, ¿no?, los demás, algo que represente a todos? Y yo le digo, sí, podemos armar, porque ya como yo había terminado el colegio en Bolivia y tenía cierto conocimiento también lo que es la informática. Y le digo, sí, ahí estuve averiguando y aquí hay un tipo de organización que va a representar a todos, hasta los perritos, los animales, le digo, todo, una sociedad de fomento. Así no excluimos a nadie. Y entonces así fue que con la sociedad de fomento que se constituyó en el 2008 y lo pusimos Comunidad Patria Grande, porque también en ese momento, si bien esa persona estuvo ahí más o menos queriendo manejarnos a su antojo, pero también nos hizo entender la importancia de las mujeres de meternos también en el tema político, claro. Y como muchas de mis compañeras, ¿no?, migrantes decían, nosotras estamos en un país que no es el nuestro, no tenemos derecho a opinar nada, no tenemos que opinar, solo tener que estar agradecidos porque nos están dando trabajo, ¿no? Entonces, ese era el pensamiento que ellas tenían, pero después empezamos a ver que nosotras estamos aportando, si bien nuestra fuerza de trabajo, también estamos aportando nuestros hijos, y como mujeres tenemos que saber a dónde queremos llegar, ¿no?, como con nuestras raíces, ¿no? Entonces por eso dijimos, bueno, al menos yo les dije, compañeras, hagamos algo, hagamos una institución, tenemos muchas necesidades, yo quiero dejar un barrio digno a mi barrio, empecemos a trabajar por la urbanización, la mejora de nuestras calles. Entonces así fue que armamos la Sociedad de Fomento Comunidad Patria Grande, pero ¿por qué le pusimos Comunidad Patria Grande? ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, en ese entonces surgió el convenio que hizo Néstor Kirchner y Evo Morales, el convenio Patria Grande, ¿no? En lo cual muchas personas, a un comienzo les decía que para nosotros los migrantes, en ese entonces, con la estigmatización y también la burocracia que había, la documentación hacía que muchos empiecen a trabajar en trabajos que realmente la remuneración era muy baja, claro. O hasta encima no llegabas a cubrir, aunque sea para tu pieza o tu comida. Entonces, y cuando surgió el convenio Patria Grande, pues ha devuelto la dignidad a muchos migrantes, ¿no?, que integraban el Mercosur. Y entonces dije, no, lo amo a Néstor, lo amo a Evo. Bueno, entonces dije, entonces cuando decían, ¿qué nombre vamos a poner a nuestra sociedad de fomento? Y yo dije, Comunidad Patria Grande. Entonces, y bueno, por votación se aprobó, en la cual, bueno, hasta el día de hoy el nombre, bueno, sigue ahí y todo. Hubo un gran trabajo, gente que quedó en el camino, pero se hizo muchas cosas en mi barrio. Una pregunta que quería hacerte es, ¿cómo llegás vos a Leyes Hacen y qué pasa cuando vos te incorporás a Leyes Hacen? ¿Desde Bien, dónde? Muy lindo eso, esa parte quiero comentar. Bueno, digo, porque estas son las políticas públicas total, que claro. hoy no están y Sí. que necesitamos repensar para volver a instalarlas. Bien, bueno, como habíamos empezado a trabajar en mi barrio, incluyendo a todos, ¿no? Entonces, hubo un problema que más allá de que yo cumplía mis responsabilidades en familia, ¿no? Con lo que es la casa, mis hijos, porque bueno, después tuve 2 hijos más, resulta que, bueno, mi pareja no me aceptaba, o sea, si en un comienzo me dijo, sí, te apoyo que seas la presidenta del barrio, y bueno, meses después como que no le gustaba porque ya tenía invitaciones a ciertas actividades y bueno, para él, como dicen en nuestra comunidad, ¿no? Tu macho, ahí está tu macho, con ese estás andando. Y me empezaba a tratar mal en casa y
Mire que yo hablé con mi mamá, que estaba en Bolivia, le digo, mira, me está pasando así y estoy pensando dejarlo porque él a un comienzo pensó, él me dijo, te voy a apoyar, pero ahora para él todos son mis machos y todo el tiempo vivo discutiendo y ya no puedo aguantar esta situación. Y mi mamá me decía, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Es lo que Dios te mandó, es el papá de tus hijos, aguanta. Eso es lo que me decía mi mamá. Claro. Y yo, bueno, vení y vas a ver. Y mi mamá vino porque ya era terrible los constantes problemas que tenía en casa, ¿no? Entonces, y mi mamá vio y todo. Le digo, ¿ves? Así me trata, así me discute. Yo ni siquiera hago y así él, de todo lo que hago está mal para él. Entonces, y mi mamá siempre defendiendo a él. Y yo le decía, yo soy tu hija. No, entonces se supone que tienes que defenderme a mí. Y bueno, mi mamá me dijo, bueno, arregla tú sola, mejor no me meto, fíjate lo que vas a hacer. Es lo que me dijo mi mamá, ¿no? Claro, igual yo no la condeno a ella, mi mamá es del campo, ¿no? Claro. Entonces son costumbres que, bueno, recién ahora entendió mi mamá un poco, ¿no? Pero en ese entonces me dijo eso. Y ya teniendo ese problema de violencia, empezó, no solamente era verbal, ya empezaba la violencia física y en una de esas, un vecino me dice, denúncialo porque ya esto es el colmo. Si un día te mata, si no haces la denuncia, él queda en la nada, es como que nunca pasó nada, que actúa en defensa, ¿no? Entonces, es mejor que dejes un precedente para que él tenga cuidado. No lo había tomado por ese lado. Y mire que yo ayudaba a muchas mujeres a hacer las denuncias, claro, pero cuando uno lo pasa, sí, es como que no sabe dónde uno va a ir, o a las personas que confías, piensas que te va a dar una orientación, sin embargo, te cierran la puerta. Pasé esa situación muy difícil. Bueno, la cuestión es que sí, hice la denuncia, le hicieron la perimetral y todo, y el problema era que ¿y ahora qué hago, no? ¿De qué vivo? Ese era el problema, ¿no? Y ahí apareció Leyes Hacen. Claro, ¿no? Y gracias a una compañera que, bueno, sabía mi situación, me dice, mira, hay un programa que, bueno, había conseguido un trabajo que me estaba pagando, lo mismo que pretendía Leyes Hacen, pero tenía que estar todo el día y siempre me reclamaba porque mi hija estaba en la primaria, ¿no? Entonces, me parece que vas a tener que ir a atender a tus hijos nomás, me decía, ¿no? Porque no me sirve así. Y cuando me hablan de Leyes Hacen, me voy a postular, o sea, me dice, requisito, denuncia, sí, tengo 3 denuncias, acá está. Qué difícil, ¿no? Digo, porque en todo lo que nos contás siempre se está combinando esta cuestión de las tareas del cuidado, como nos contás recién, y estas ganas de organizarse y de militar en el barrio y trascender, digamos. ¿Cómo pudiste combinar esas dos cosas? En base a la necesidad también que teníamos, ¿no? Entonces yo siempre discutí por parte de mi barrio lo que decía la gente, los que conocen Celina sabrán, ¿no? Siempre dicen una casa más grande que la otra. Acá no hay necesidad, dice, ¿no? Pero yo decía, no es así, porque en esas casas grandes hay construcciones que están familias hacinadas en una pieza 4x4, mamá y papá trabajando y muchos chicos sin contención, ¿no? Entonces, si en lo social me enfoqué pensando lo que yo viví, lo que yo pasaba, ¿no? Entonces, eso me motivaba a seguir y darme un espacio entre mantener a mi familia y también trabajar por eso que me devolvió, o sea, dentro de todo un sentido a mi vida, porque cuando me pasó lo que me pasó, no quiero decir con eso que yo me olvidé, cuando los que han perdido a sus hijos, especialmente las mujeres, eso nunca se olvida, siempre está el dolor, y lo que sí he aprendido es tratar de darle sentido haciendo la mirada hacia los demás, especialmente mi énfasis hacia las niñeces, ¿no? Trabajando por ese sector, con la sociedad de fomento se pudo... ¿Y el comedor hoy es en la sociedad de fomento? Bueno, esa parte hay otra historia también que quiero contar. Son muchas historias en una. Yo creo que con María tendríamos que tener 2 luchonas, porque en realidad en este segmento, que siempre queda corto, cuando las historias que nos traen las mujeres que cuentan, fundamentalmente por esto que vos ponías en valor, ¿no? O sea, fuiste vos
quien decidió que el dolor se transforme en una respuesta a las necesidades que vivían en el barrio, y fuiste vos viviendo en el barrio quien conocía realmente esas necesidades, no podía verse de afuera, ¿no? Entonces tuvo que surgir alguien de adentro, y por eso también cuando Sebastián Mesa, que fue quien me acercó a vos, a través de un trabajo que Desarrollo Social hacía, y seguramente se conocen desde Ellas Hacen, en Villa Celina, digo, de alguna manera necesitábamos poner en valor esta historia en un micrófono, porque vos, María, sos un poco el testimonio de muchas mujeres que pasan lo mismo que vos pasaste, inclusive hasta atravesaste la violencia de género, claro, ¿no? Y fuiste también integrante de una política pública que te volvió a instalar en un lugar para pensarte en esa sociedad de fomento que tenía que dar respuesta a las necesidades de las personas que habitaban ese barrio. Entonces, pienso, ¿no? Cuando Javiera te hace esta pregunta, me parece que a veces, digo, más allá de los problemas que se generan en el territorio, que son lógicos, de la vida cotidiana y de la realidad de cada territorio, ahí, del relato que vos hacés, se nota y se ve, no solo el empuje, sino el valor de una mujer empoderada sosteniendo un trabajo social en el barrio, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta a la pregunta, ¿cuál era? Repetirle la pregunta. No, te preguntaba si el merendero y este trabajo de militancias que desarrollan con los niños y niñas del barrio está en la sociedad de fomento. Y también, para saber cómo se sostiene el merendero, si hoy están recibiendo recursos del Estado, los alimentos, cómo se sostienen, en estos tiempos tan difíciles y de crisis, ¿no? Sí, volviendo al tema de Ellas Hacen, sí, y no quiero dejar pasar esto, para mí y para muchas mujeres fue una gran oportunidad que se nos dio, por el tema de que muchas mujeres migrantes cuando hicieron la primaria lloraban de emoción porque algunas ni siquiera sabían leer y escribir, ¿no? Realmente enormemente agradecida a Cristina porque pensó en las mujeres. Yo lo único que sabía hacer en este país era atender una verdulería, ¿no? Entonces, cuando me pasó el tema de la situación, ¿no? Que pasé de tener que estar al frente de mi hogar, de mis hijos, no tenía que buscar cualquier oportunidad y someterme, ¿no? a lo que venga. Y con este programa, logré terminar, no es terminar, ¿no? Sino que quería convalidar, y también era un poco burocrático convalidar mi título de bachiller. Lo que hice es hacer de nuevo secundaria. Dije, bueno. Con el plan Fines, ¿no? Claro, también nuevamente el Estado claro, presente, sí, con el plan, otorgando derechos. Exactamente, con el plan Fines. Entonces saqué mi título de secundario acá, y por el trabajo que venía realizando en el barrio gané una beca en la escuela de Alfredo Moffat de psicología social. Sí. Bien. Me recibí de psicóloga social. Mira qué bien. Y bueno, y actualmente estoy estudiando abogacía en la Universidad de Buenos Aires. Tardo, pero voy en camino con todo. Bueno. Con Mirá todo. Vos todo, qué camino, Y eso es el producto de Ellas Hacen, ¿no? Y también como agradecimiento a eso, digo, muchos merecemos tener una oportunidad, entonces trato de una u otra manera mantener la parte social a pesar de todo. ¿Qué rol cumple el Estado en esas oportunidades que vos tuviste, a lo largo de tu estadía y toda la construcción que viniste haciendo acá desde que llegaste a Argentina? Depende de qué gobierno sea. Bueno, claro. Te hablo de cuando había un Estado presente, claramente, ¿no? Claro, cuando hay un Estado presente abre muchas oportunidades para los sectores vulnerables como somos nosotros, comunidad migrante. No es fácil, especialmente para nosotras como mujeres. Yo actualmente, usted me preguntaba, ¿no? La sociedad de fomento, lamentablemente quiero decirles que nuestra institución pues ha sido usurpado desde el año 2022, sí, ya van a ser 2 años. Fui víctima de un escrache que un grupo de vecinos, varones, armaron con una falsa acusación en la cual
Yo hice carta documento, llamé a mediación, todo. La persona que decía ser supuesta víctima mía de maltratos y no sé qué, nunca se presentó. Bueno, la gente siguió a eso y dijeron, bueno, María se quiere apropiar, quiere alquilar, quiere hacer sus negociados en ese lugar. Y sin embargo, ese comedor, bueno, la Sociedad de Fomento hizo la apertura de las calles y trabajó bastante con la protección de las áreas verdes, porque el objetivo era urbanizar. Claro. La Sociedad de Fomento, en mi gestión, consiguió el ingreso de la recolección de residuos por parte de una empresa. Hizo que también armar áreas, ¿no? Áreas de recreación para los chicos en las áreas asignadas como pulmón. Eso fue nuestro trabajo, pero el trabajo que más me costó mucho tiempo fue poder armar una sede. En su comienzo muchos apoyaron, pero después lo dejaron a medio hacer. Y a través de actividades culturales y demás logramos armar un pequeño espacio en la cual, bueno, se empezó a hacer apoyo escolar, merendero, comedor. Teníamos un grupo de promotoras de salud que, bueno, se sumaron para poder darle una función social a ese lugar. Y mi objetivo, en base a la situación que yo venía pasando, era armar un jardín de primeras infancias. Entonces logramos ingresar ese proyecto, porque ya teníamos un espacio constituido. Y cuando se estaba armando es que aparecen estos grupos de vecinos que a decir que por qué está haciendo, más allá de que se notificó y teníamos ya mamás que estaban en espera, porque nosotros en Celina tenemos la parte del trabajo es la parte textil y muchas mamás van a trabajar con sus hijos a los talleres. Entonces, por eso, especialmente los más pequeñitos tengan un espacio de contención. Ese era nuestro objetivo, al menos al cual el grupo de mujeres que nos lanzamos a hacer esto, que queríamos poner encima guaguitas, era el proyecto. Entonces, trabajarlo en eso, y lamentablemente ese grupo de vecinos trabajó desde el odio, porque decían que nosotros éramos parásitos del Estado. Bueno, pero eso tiene mucha actualidad, digo, particularmente porque estos días se vivieron campañas de difamación y estigmatización a organizaciones sociales y a referentes barriales. Digo, ¿cuál crees que es el objetivo, digo, de todo esto? Digo, no solo en tu caso particular, sino como viéndolo más en lo general, porque lo tuyo es un caso más de un montón de situaciones que se están viviendo en gran parte de las organizaciones sociales. ¿Cuál es el objetivo? El odio. Claro. El odio nos ha pasado ya con el gobierno de macrismo, y hoy lo estamos viviendo con esto, ¿no? Con el actual gobierno. Y lo triste de todo esto es que yo antes de que entre decía, no coman ese discurso, a ver, reaccionen, y pensar que gente de nuestra comunidad apoyaba. ¿Cala en el barrio todo eso? Digamos, los vecinos y las vecinas creen, digamos, todos esos discursos que circulan. Sí, realmente tuvo mucha influencia a través de las redes, porque, como le decía, la gente que se puso al frente de esto era una chica joven, es una chica joven, que, bueno, decía que yo, porque por culpa de ese comedor no vendían ellos sus empanadas o sus verduras, y que la gente, si quiere comer, que trabaje. Esas son las cosas que ellos decían, ¿no? Nosotros, por ejemplo, al menos yo tenía mucha prioridad a la gente que andaba de tratar de integrar al espacio con gente con sustancias problemáticas, ya sea el alcohol y demás. Entonces, tratar de dar el sentido, porque tú no le puedes decir, no hagas eso, tenés que darle una oportunidad laboral, cultural o deportiva, ¿no? Entonces, ese era mi objetivo también, de trabajar en el lugar. Entonces, una referencia social ahí. Y en este caso, desde el odio, desde el lugar del odio que generaba esa referencia social, alguien que venía a decir que cada uno se arregle como pueda, ¿no? Exactamente, una cosa así. Sí, porque aparte, digo, merenderos o los comedores, digamos, no solo son un espacio en donde se
digamos, cubre la necesidad alimenticia de un montón de vecinos y vecinas en un montón de barrios, sino que también es la posibilidad de organizarse, ¿no? Digamos, y de generar más participación y concientización y tal vez generar esta red que a vos te ayudó tanto en un momento en el que, o para salir de la violencia de género, o para salir de situaciones, digamos, que uno atraviesa en la vida y para los cuales necesita acompañamiento y construir red, ¿no? Claro. Digo, es fundamental y qué importante, digo, son las Marías, digamos, y toda la militancia social presente en los barrios sosteniendo estos espacios que hoy son tan estigmatizados, demonizados por este gobierno. Por eso queríamos, y te agradecemos sobre todo y fundamentalmente que estés acá, que te hayas animado al micrófono. Sabemos que estás un poco nerviosa, pero que en primera persona lo pudieras contar y en ese contarlo en primera persona lo pudiéramos reflejar en este Luchonas. Así Totalmente. Que me parece que la pregunta final, con la que siempre terminamos nuestro espacio y que tiene que ver con el nombre de nuestro programa, es si vos te considerás una luchona. Sí. Sí, contundente fue. María, te recontra agradecemos por haber participado de este espacio. Queda no solo Luchona, sino el Agujero del Mate, que es el programa del cual es parte este especial, abierto a todo lo que necesiten para participar y colaborar. Y con esto nos retiramos del programa. Damos por finalizado el Agujero del Mate del día de hoy. Le damos un moñito, ya están los cocos ahí. Están los cocos por participar. La programación tiene su continuidad. Nuevamente quiero agradecerte y quiero reforzar y fortalecer esta oportunidad que tuvimos en Luchona de un testimonio en primera persona. Así que María, muchas gracias. No, muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad de poder visibilizar mi trabajo. Gracias. Nos vemos. Adiós.